Te llevas un 40% de regalo en congelados y helados por compras superiores a 15 euros en estos productos y también un 20% de descuento directo en cervezas, refrescos, aguas y zumos por compras superiores a 50 euros. Y como siempre en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, aprovecharé para llevarme algo de pescado, carne o frutas y verduras que en el Corte Inglés siempre son de calidad y tienen un precio increíble. Yo lo digo siempre, ¿qué necesitas hoy? Pues hacer una buena compra en Supercor, Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Buenos precios a diario y ahora además con un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Recuerdas que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y también en su app. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Pito, pito, gorgorito, me apetece un pescadito, sea en business o en turista, ceno como un artista. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII, con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales de referencia en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UVA. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. ¿Sabías que con unos ingresos netos de 43.000 euros al año estás en el top 1 del 1% de personas con más ingresos del mundo? Estos porcentajes están basados en las últimas cifras del Banco Mundial y es una llamada a la reflexión sobre la percepción de nuestra renta y la desigualdad a nivel mundial. Me acompaña Pablo Melchor. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana. Pues nada, encantado de estar aquí. Que es presidente de Fundación Ayuda Efectiva. Y me decías, claro, es que somos unos poquitos afortunados que no tenemos la percepción de que realmente somos afortunados contra una gran masa que está por debajo de nosotros. Justo, es muy curioso porque en nuestro día a día, como es natural, nos fijamos siempre, miramos hacia arriba, ¿no? ¿Quién ingresa más que nosotros? Pero nunca nos planteamos lo que veríamos si miramos hacia abajo. Y lo que hay es una pirámide inmensa de gente para la que nuestros recursos serían un sueño absolutamente inalcanzable. Vosotros con la Fundación Ayuda Efectiva ayudáis a las personas que quieren donar a donar de manera efectiva, porque muchas veces somos reacios porque no sabemos ni cuánto, ni a quién, ni cómo y sobre todo no sabemos qué impacto real van a tener los 100, 200 euros que donemos en el proyecto al que donemos. Así es. Hay muchas preguntas ahí, sí, ¿no? Sí. Es que es apasionante. Empezando por el cuánto, creo que no nos damos cuenta de que el valor de los últimos, por decir algo, 500 euros que ingresamos cada año, ¿no? O en función de nuestro salario, tal vez sean los últimos 1.000 o 10.000 euros.
para nosotros no nos cambia la vida y, sin embargo, dedicado a un proyecto altamente efectivo, puede salvar vidas de niños pequeños o mejorar, por ejemplo, la salud de miles de personas. Esto nos lleva a la otra parte de la pregunta, que es cómo garantizar que el dinero llega, obtiene resultado y lo obtiene a bajo coste. Y aquí es donde hay que enfocar la ayuda con el mismo rigor con el que enfocamos los proyectos empresariales. Hace falta buena investigación, hace falta muy buena ejecución, buscando lo que llamamos el coste-efectividad, y hace falta, por supuesto, transparencia y verificación del impacto, ¿no? Pero lo importante es el impacto, lo que consigue nuestra ayuda, no solo la intención de ayudar. ¿Y qué impacto pueden tener esos 500 euros, no sé si en una familia, en un país, en una comunidad, si llega bien? Porque de esos 500 euros, ¿cuánto llega? Claro, una parte es cuánto llega. En general creo que llega más de lo que pensamos y el problema es que no se utiliza para las cosas más importantes, las que ayudan más. ¿Qué ocurre cuando sí lo destinamos bien? Pues, por ejemplo, la gente que vive en pobreza extrema vive con el equivalente a 50 euros al mes a paridad de poder adquisitivo. Lo que hay en España compran 50 euros. Con 500 podríamos duplicar sus ingresos durante 10 meses. O sea, ese es un impacto tremendo. Es como si a lo que aquí llamamos un mileurista le diéramos 10.000 euros, ¿no? Ese es el equivalente. Y hay organizaciones que permiten enviar cash a la gente que vive en pobreza extrema de forma muy efectiva. Nosotros trabajamos con una que se llama Give Directly, por ejemplo. Entonces, simplemente el envío de dinero tiene un impacto brutal. En segundo lugar, podemos hacer cosas todavía mejores, que son las que evitan que mueran los niños pequeños, niños de menos de 5 años. Y, por ejemplo, 500 euros nos permitirían comprar 100 mosquiteras, comprar, distribuir, entregar, enseñar a utilizarlas, pasar de nuevo para comprobar que siguen ahí, y protegeríamos a 100 personas de la malaria. Bueno, realmente 180, porque en general nosotros pensamos una cama a una persona. En los países pobres lo normal es que una mosquitera proteja de media a 1,8 personas. Y la malaria es una enfermedad que en los niños pequeños de menos de 5 años es mortal. Cada día mueren el equivalente a 2 jumbos estrellándose llenos de niños de menos de 5 años. Entonces, destinando nuestra ayuda a algo tan importante, para lo que tenemos herramientas altísimamente efectivas, nuestro impacto puede ser muy, muy grande. Me mencionabas el ejemplo de las mosquiteras. Sí. ¿Es mejor comprar las mosquiteras, repartirlas, enseñarlas a usar y a mantener, o dar el dinero para que se compren las mosquiteras? Pues esto es una pregunta muy interesante. Yo en general soy partidario de dar el dinero a la gente para que con su propia autonomía decida cuál es la mejor forma de utilizarlo. Sin embargo, la evidencia nos dice que en intervenciones de salud tan básicas, cuando alguien vive en pobreza extrema, tiene que tomar decisiones tan de corto plazo que tal vez va a tener que elegir entre comer un poco más o comprar la mosquitera. Y lo más probable es que elija comer un poco más, tal vez saldar una deuda que tenía. Y sin embargo, la mosquitera es lo que salvaría la vida de su hijo pequeño, que cuando les preguntas te dicen que es lo más importante. Entonces, para mí estas intervenciones que evitan la muerte de niños pequeños son de las pocas en que podemos permitirnos decidir nosotros, porque sabemos o tenemos mejores herramientas para conseguir ayudar a la gente en lo que ellos nos dicen que es más importante para ellos, ¿no? ¿Qué haces para comparar bien? Porque entiendo que no es lo mismo una comunidad de África que una comunidad de Latinoamérica, una comunidad de adolescentes en paro en Latinoamérica que uno de niños de menos de 5 años en África o en Asia, o un grupo de mujeres que están empezando a montar sus mini negocios. ¿Cómo comparas o qué utilizas para que sea eficiente esa comparación? Sí, aquí hay dos partes. Una primera es la priorización, ¿no? Eso de todos estos problemas, mujeres, oportunidades laborales, formación, niños que se mueren, ¿por dónde empezar, no? A mí me resulta convincente el argumento de que debemos empezar porque los niños superen la barrera de los 5 años y no estén malnutridos. ¿Por qué? Porque esa es la base para poder construir en cualquier otro aspecto. Si nos preocupa la educación, me parece perfecto, pero lo primero es que el niño llegue, ¿no? Si nos preocupa la mujer, fenomenal, pero lo primero es que la niña no muera antes de cumplir los 5 años, ¿no? Entonces, creo que hay un argumento muy sólido para priorizar la reducción de la mortalidad infantil y, en segundo lugar, la malnutrición, ¿no? A partir de ahí, lo que necesitamos es investigación rigurosa. Y hoy, por primera vez en la historia, diría, tenemos investigación académica que nos dice muy claramente y demuestra qué cosas funcionan y qué cosas funcionan a menor coste, que es la clave, ¿no? Entonces, existen evaluadores independientes. Nuestro principal partner, por ejemplo, se llama GiveWell, un evaluador americano, que dedica 40.000 horas de investigación al año a comparar la efectividad de las diferentes cosas que podríamos hacer, por ejemplo, para reducir la mortalidad infantil. Y encuentra que hay unas pocas que son muchísimo más efectivas que otras. Y esas son las que financiamos desde Ayuda Efectiva. Habéis creado un comparador Fundación Ayuda Efectiva. ¿Qué es este comparador? ¿Qué aporta? Vale, sí, tenemos diferentes herramientas. Empezando por los ingresos, tenemos un comparador de ingresos que es accesible en ayudaefectiva.org/comparador. Permite introducir tus ingresos, cuántas personas sois en casa
y averiguar en qué lugar del ranking mundial estás. Y recomiendo a todo el mundo que lo haga porque suele sorprender. Y en segundo lugar, tenemos herramientas que permiten estimar el impacto de una donación a diferentes programas para que puedas saber exactamente qué conseguiría tu donación y puedas decidir. Partiendo de que nosotros únicamente damos acceso a los mejores programas, todos son altísimamente efectivos, pero incluso dentro de esos programas damos la opción al donante de o bien financiar lo que llamamos el Fondo de Salud Global, que distribuye la ayuda entre los programas, o elegir el que por cualquier motivo decida que es el que más encaja con sus valores o sus preferencias. ¿Y ahí qué programas tenéis? Malaria. Hemos hablado de malaria. Hay dos formas muy efectivas de prevenirla. Las mosquiteras, a un coste de 5 euros por mosquitera distribuida, entregada y demás, o lo que llaman quimioprevención estacional, que es simplemente tratar médicamente a todos los niños en las épocas del año en las que se concentra la malaria en algunas regiones. Un coste de nuevo bajísimo, 7 euros por niño. Otro es la suplementación de vitamina A, mayor causa de ceguera en la infancia, coste ridículo. 2 gotas en la boca de un niño 2 veces al año, un coste de 2 euros, y con esto evitas la ceguera y reduces la mortalidad por todas las causas un 11%. O sea, tiene una efectividad increíble. Y lo curioso es que son cosas de las que no oímos hablar nada aquí en España. Y por último, incentivos a la vacunación. Hay madres que viven en pobreza extrema y es que no se pueden permitir llevar a su hijo a vacunar porque ese es un día en el que no están trabajando. En los países pobres no se cobra al final de mes. Ingresas cada día algo yendo al mercado a vender o a hacer algún trabajo y de eso depende que cenes o no cenes. Entonces, claro, cuando entra en conflicto llevar a tu hijo a vacunar o tal vez ese día no cenar, cuando tu hijo aparentemente está bien, es posible que no vayas. Bueno, pues resulta que dar un incentivo ridículo a las madres, que es de poco más de 1 euro por llevar a su hijo a vacunar, consigue incrementar las tasas de vacunación de forma dramática y salvar vidas, porque precisamente las enfermedades del calendario de vacunación infantil son las más mortales. Con Fundación Ayuda Efectiva, a mí me ayudáis esos 500 euros al año a decidir, a elegir y a que tengan el mayor impacto posible, ¿no? A que sea una ayuda realmente eficiente. Exacto. Y a darme a mí también tranquilidad y seguridad de que el dinero está llegando y está impactando. Exacto, es importantísimo. Primero, te ayudamos a saber lo que va a conseguir tu donación antes de hacerla. Pero luego, además, si donas regularmente, te enviamos un informe de impacto trimestral para que no tengas esa sensación de doné y no volví a saber nada, sino que sabes exactamente lo que estás consiguiendo. ¿Has aplicado criterios financieros a lo que es una donación, a un acto totalmente altruista? Sí, nosotros hablamos de donar con la cabeza además del corazón. Evidentemente la empatía, la preocupación por otros es lo que nos lleva a actuar, pero si no aplicamos la razón, los datos, herramientas que sabemos que son muy útiles en otros entornos como el entorno empresarial o financiero, al final nuestra ayuda se queda corta. Nos sentimos bien pensando que hemos hecho algo, pero olvidamos la parte más importante, que es, oye, ¿esto realmente ha cambiado las cosas? ¿Realmente he salvado vidas o he mejorado la salud de niños en los países más pobres? Para saberlo necesitamos aplicar este rigor del que hablas. ¿Y realmente podemos cambiar las cosas o lo nuestro es una gota en el océano? Pues yo siempre digo que el argumento de la gota del océano, en el fondo, es un argumento que hemos pensado poco, ¿no? Porque si yo te digo, Susana, ¿preferirías tener 2 enfermedades terribles este año o tener 10? ¿Vale? Pues si puede ser 2, lo preferirías, aunque sigas teniendo enfermedades, ¿no? Entonces, no es necesario eliminar el problema, reducirlo es muy valioso. Y yo te aseguro que cada madre cuyo hijo deja de morir por una de estas intervenciones no piensa que sea una gota en el océano, ¿no? Entonces, el problema es grande, pero podemos ayudar a muchísimas personas teniendo un impacto enorme. ¿Los españoles somos de donar? Somos poco de donar. Tendemos a pensar, sí, somos muy solidarios en la familia, nos apoyamos unos a otros, pero tendemos a pensar que nuestro dinero vale poco y que tal vez nuestro tiempo es lo más valioso. Y eso es un error. Nuestro tiempo es lo más valioso para nosotros, en nuestro entorno. El voluntariado está muy bien porque nos conecta con otras realidades, pero el impacto, que es esa palabra que ha salido varias veces en la que pensamos poco, está fundamentalmente en la donación. ¿Por qué? Pues porque estamos tan alto en la pirámide de ingresos que cantidades que para nosotros no son enormes sí que tienen un impacto gigante en destino. Y luego, ¿las empresas españolas son de donar, de crear fundaciones, de ayudar, de mirar más allá de sus propios beneficios? Y si lo hacen, ¿es más por marketing o por convicción? Voy a ser un poco crítico aquí. A ver, ¿vale? Sí, me encanta. Ya que estamos. Las empresas tienden a seguir un patrón muy homogéneo. Ayudar en regiones en las que están, independientemente de si es donde hay más necesidad o no, en actividades relacionadas con su negocio e involucrando a los empleados, ¿no? Hay un concepto de ser un buen empleador. Pero la palabra que aquí no ha aparecido es la de impacto o efectividad. Entonces, yo creo que hay una oportunidad para que
algunas empresas por lo menos abracen este concepto de voy a apoyar los programas más efectivos, estén donde estén. Voy a salvar el máximo número de vidas, ocurran donde ocurran los problemas que causan la mortalidad, ¿no? Entonces, creo que hay muy pocas empresas que abracen de verdad este criterio de efectividad y hay espacio de mejora. Y una cosa más, Pablo. ¿Tenemos la obligación moral de ayudar a los demás como ser humano, como personas? Yo personalmente la siento y explico por qué. Mucha gente que nos oye pensará, lo que tengo me lo he ganado yo. Y estoy de acuerdo, el trabajo juega una parte fundamental. Pero simplemente por haber nacido en España nos ha tocado la lotería. Hemos tenido la oportunidad de que nuestro trabajo rinda y en otros países no es así. Entonces yo creo que deberíamos querer para los demás lo que queremos para nosotros. Bueno, yo a mis hijos les digo que somos unos afortunados. Muchas veces cuando entramos por casa o cuando entramos por la puerta del garaje, digo, somos unos afortunados. Hay que ser conscientes, hay que valorarlo. Y mis hijos yo creo que sí que lo son. Yo creo que sí se dan cuenta de que pues al final estamos en una sociedad donde pueden tener posibilidades, comen todos los días, tienen para sus caprichos, tienen móvil, tienen demasiado. Pero sí que les digo, sois unos afortunados y lo sienten. Hay que darse cuenta de ello y yo creo que levantar la vista y comparar con otros países es muy importante para ajustar nuestra percepción a la realidad. Pues Pablo Melchor, presidente de Fundación Ayuda Efectiva, enhorabuena por ese comparador, enhorabuena por ponerle números a esas ayudas y por hacer que realmente sea de impacto. Muchísimas gracias, que tengas grandes éxitos y esta es tu casa. Gracias a ti siempre, Susana. Adiós. Un abrazo. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. A 200 metros de ti vive Isabel. Está jubilada y para poder desayunar cada día recurre a los bancos de alimentos como más de 1 millón de personas en nuestro país. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos y dona haciendo un Bizum al 38014 o entrando en ningunhogarsinalimentos.org. Ayuda de kilómetro cero. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII, con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales de referencia en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UVA. Si viajas a Madrid, alójate en Rafael Hoteles Atocha. Habitaciones exteriores amplias, aparcamiento, servicio ininterrumpido de restauración. Su proximidad al AVE, al Museo Reina Sofía y a un paso del Museo del Prado o del Retiro hacen de Rafael Hoteles Atocha un lugar estratégico para visitar Madrid. Entra en rafaelhoteles.com o llama al 91 468 8100 y déjate llevar. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Pues qué mesa más buena, todas son buenas, pero lo doy también. ¿Verdad que sí? Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Gran ¿Cómo mesa. estás? Bien. Hablábamos el otro día que no estabas tú y hablábamos bien de las previsiones para verano que sacaba Randstad. Buenas ya teníamos previsiones. ahí el banner, la cuña, ya
Ya estaba hecha esa semana. Sí, a final de mes ya sabes, hablamos. Ya sabéis que si el turismo en España, si el turismo tira, pues oye, de momento seguimos tirando. Es verdad que veíamos ciertos, y esta semana, sombría, ¿no? 2 grandes seres encima de la mesa. Pero no, en el turismo, no te preocupes. No son del turismo. En el turismo todavía no hay eres. Bueno, quieren, que ya sabes que está la gente ya harta. Todo está cambiando. Sí. Ya la gente ahora está harta de turismo. Es verdad que vas por algunos sitios y dices, joder, hay mucha gente. La gente es como muy general. La gente no está harta de turismo. La gente quiere irse de vacaciones, pero que el que venga no le moleste. Bueno, no sé. Digo yo. Que canten bajo. Que canten bajo. José Canseco, experto en recursos humanos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Deseando irme de vacaciones. ¿Cuándo te vas? ¿Pronto? No, la 2 de julio. Bueno, no queda tanto, un mes. Queda mucho todavía. Sí, muchísimo. 20 madrugones. Muchísimo, pero muy bien. Yo creo que voy contando por madrugones. Me queda la mitad. Es que yo no madrugo, me levanto a las 11 todos los días. Sí, ya te gustaría. José María Triper, columnista del Economista, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues para comerme. ¡Hombre! Vale, cierra que nos vamos. Bueno, pues nada, hasta luego, Ya hemos terminado. A pesar del gobierno y otros políticos del montón, hombre, pero sí. Bueno. Oye, tengo invitado también, Iván, enseguida se han presentado a nuestro invitado. Antes os quiero preguntar, no sé si habéis escuchado, y si no vamos a escuchar alguno de los fragmentos que ha estado esta mañana por aquí Cándido Méndez, exsecretario general de UGT con nosotros, presentando su libro, Por una nueva conciencia social, pasado, presente y futuro del empleo en España. He hablado de varias cosas. Luego os saco el tema de los interinos, pero antes, hablando de la productividad y hablando de la reducción de la jornada laboral, le contestaba esto a Susana Criado. La discusión sobre la reducción de la jornada laboral, que yo apoyo, creo que hay que interpretarla necesariamente a través de un acuerdo de diálogo social. Y además incorporándola, es decir, esto no puede ser una discusión aislada. O lo vinculas a la mejora de la productividad en España, y eso ya es un tema que rebasa las competencias del Ministerio de Trabajo, o creo que no estaríamos en ese aspecto negociando de manera correcta. Este es un problema muy serio, donde hace falta, a mi juicio, incorporar una serie de elementos que tienen que ver con el tamaño de las empresas, con la formación de los trabajadores y de los emprendedores. En este momento en formación tienes 10 millones de trabajadores que, para actualizar sus conocimientos digitales, necesitan 6 millones de ellos cursos de 1 año de duración. Tenemos 800.000 trabajadores cualificados fuera de España. Bueno, nos decía sobre la productividad también, que es un problema común en Europa, no solamente en España, pero es cierto que en España, pues más que en algunos países europeos, que se ha desplazado de la línea de la productividad hacia una línea, un plátano llamaba él, Países Bajos, Baviera, Dinamarca, Austria, y que en España la única comunidad autónoma de productividad alta, nos decía, la única que queda es el País Vasco. Pero tiene muy claro que si no hay productividad, lo de reducir la jornada laboral, que él está a favor de, va a ser difícil, 2 características del País Vasco, de lo que, uno, los salarios no son bajos, ¿vale? Lo dejamos ahí. Pero otra, es una de las comunidades autónomas donde el nivel de formación profesional, en general el nivel educativo es más alto, pero sobre todo tiene unas altas tasas de formación profesional. Y yo tengo un debate a veces con Valentín Bote de qué es primero, la industrialización o la formación profesional, o al revés, pero con un alto nivel de PIB viniendo de industria. Son 3 características que ahí las dejo y que algo tendrán que ver con los altos niveles de productividad. Bueno, está claro que la industria es lo que más ayuda a que la productividad crezca en este sentido, ¿no? La diferencia entre el País Vasco y el resto de las provincias y comunidades autónomas españolas es que es con lejos la comunidad autónoma con mayor capacidad industrial, ¿vale? Y las que más sigue invirtiendo en ello, y por lo tanto es un hub europeo industrial de primer orden, ¿no? Además de lo que dice Luis de la formación profesional. Lo que dice Cándido, sin quitarle ni una coma de razón, llevamos diciéndolo 25 o 30 años, llevamos 25 o 30 años diciendo que la productividad es un problema en nuestro país, que crece un paso hacia adelante y 2 hacia atrás, y que tenemos que tocar y hacer cosas ahí, que no solo tiene que ver con la formación universitaria, sino con la formación profesional, la tecnología, el invertir en I+D+I, o sea, hay muchos elementos. Porque entiendo que se puede ser productivo en otros sectores que no sea industria, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, claro. Sí, pero requiere innovación, requiere inversión, requiere mejorar los servicios, aportar valor y finalmente que generar demanda, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es un debate de siempre,
que es interesante que ahora desde fuera se diga, cuando llevamos 30 años también en posiciones de influencia, y bueno, pues es una asignatura pendiente de España, por supuesto, pero hay que hablar menos de ello y ponerse a hacer ya. De todas maneras, yo creo que Cándido Méndez es alguien que me gusta mucho, pero lo que ha dicho yo creo que son dos pilares muy importantes del debate, vuelvo al inicio de la situación del debate de las 37 horas y media y de la reducción de jornada. Primero, era un problema que no existía en España, yo esto siempre insisto, no existía este problema. La mayoría de los negociadores de convenios colectivos decidían año tras año que preferían mantener la jornada e incrementar salarios porque esta era la manera en la que preferían negociar y estaba bien. Ahora, cambiar esto sin diálogo social es cambiar las reglas del juego a la mitad. Y si encima haces esto sin conseguir productividad, lo que bien está diciendo veladamente Cándido Méndez, pero que es de Primero Economía, es expulsar a gente del mercado laboral. Si subes los costes laborales y no eres capaz de aumentar la productividad, estás mandando a la gente al paro. Esto es así. Y por mucho que... No es que ha subido el SMI y hemos sido capaces de no destruir. El problema es todo lo que nos dejamos en el camino. ¿Vale? Yo sí que creo que... Ahora te deja, Tripper, no te preocupes. Bueno, yo sí que creo que el debate existía, Yo creo que recuerdo en el 98 un artículo que hicimos sobre la productividad comparando Europa, Alemania y España, y estábamos en pleno debate de la productividad española y qué estaba ocurriendo y por qué no éramos capaces. Es un problema de toda la vida, sí que hubo debate. Es cierto que las secciones sindicales y los comités de prensa en muchos casos no se quieren meter en eso porque no conviene, y también es cierto que quien le toca no se ha querido mojar o ha tirado patada para adelante porque no convenía, pero es un tema que hay que trabajar. No solo hay que hablar de ello, hay que trabajar, y yo creo sinceramente que no lo vamos a trabajar este año ni el que viene tampoco. Venga, Tripper, por fin. Sí, como he dicho que estoy para comerme, se han venido arriba. Sí. Esto hay que mejorarlo. ¿Porque parábamos o no sabíamos? Esto hay que mejorarlo. A ver, yo lo primero que quiero decir es bueno, que yo tengo un gran aprecio por Cándido Méndez a nivel personal, muy buena relación con él. Es un excelente sindicalista, un analista tremendamente sensato, pero sobre todo es una gran persona. A nivel como ser humano, es una excelentísima persona. Eso dicho en su honor. Respecto a lo que acaba de decir, bueno, es que estoy totalmente de acuerdo con ello. Tú no puedes meterte a reducir la jornada laboral sin tener en cuenta la productividad. Hay que pensar que ahora mismo España está a la cola de la productividad de la Unión Europea y de la OCDE. Si no somos el último, estamos entre los 3 últimos de Europa y de la OCDE en productividad, y está cayendo. Y luego hablabas tú que también la productividad no solo está ligada a la industria, pero fundamentalmente está ligada a la industria. Y la aportación de la industria al PIB en este país, incluido el País Vasco, está cayendo en los últimos 4 o 5 años en picado. Ya estábamos en el 17 y 18% de aportación al PIB y estamos ahora en el 13%. Y seguimos cayendo. Entonces, esto es fundamental. Este país se está derivando hacia un país de servicios, está derivando hacia ser un país de servicios, pero además un país de servicios no tecnológicos, no servicios especializados, sino servicios de segundo nivel. Eso hace también que los salarios sean también mucho más bajos. Y luego, de acuerdo en que el cambio de jornada laboral tiene que hacerse mediante el diálogo social, que algo que ha roto esta ministra de Trabajo que tenemos, que se salta el diálogo social y actúa como actuaban en los tiempos de Franco, por decreto ley y punto, y lo que ella dice. Eso totalmente es así, se ha cargado el diálogo social. No creen en el diálogo social. Monólogo no, lo llaman, no, claro, monólogo por eso social se lo ha llaman, cargado. Monólogo social lo llaman algunos. Dejadme que presente a nuestro invitado que viene para hablar de otro asunto, que nos tiene que dar tiempo a hablar, pues si no ya vendrá otro día, pero sí, nos va a dar tiempo a hablar de cultura, la empresa, de falta de compromiso, de qué está pasando, de por qué la gente se va de las empresas, de por qué no estamos contentos, pero como lo voy a sentir, pues algo tendrá que decir también, porque sabe mucho de recursos humanos sobre esto, es don Cristóbal Paús, que es director de Organización, Gestión del Talento y de Asesoría Jurídica en GD Energy Service y que es socio de la ED. Don Cristóbal, ¿qué tal? Bienvenido. Pues encantado de estar aquí, Rubén, y estar aprendiendo ya, como de costumbre, con este foro. Sí, ¿Y está de acuerdo más o menos en lo que estamos diciendo? Sí, lo que están diciendo. Sí, no, porque lo que estaba diciendo José María es totalmente cierto, es decir, la contribución al PIB va bajando en industria y yo creo que a veces se quiere acortar camino, es decir, está muy bien reducir la jornada,
pero previamente hay que hacer los deberes que te permiten reducir la jornada. Está muy bien flexibilizar, por ejemplo, me estaba viniendo a la cabeza el tema del teletrabajo, y cuando se hizo la nueva ley de trabajo a distancia, las empresas lo estaban gestionando bien con sus trabajadores y antes de nada ya se reguló y muchas empresas decidieron entonces no aplicarlo porque la regulación les generaba más problemas que beneficios. Somos campeones de regulación, decía Cándido Méndez esta mañana. Claro, entonces yo creo que está muy bien, que el objetivo lo compartimos, pero primero hay que hacer los deberes. Y entonces, oye, convertirte en un país de servicios sin tener una base industrializada que te lo permite, pues no vamos bien. No, yo simplemente quería matizar una cosa que me parece contraproducente o por lo menos chocante, que mientras los sindicatos están ahora mismo proponiendo la reducción de la jornada laboral, están acordando con la patronal aumentar las horas extraordinarias. Sí, de 80 a 150 son, ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que es totalmente no al mismo precio. Y no al mismo precio, claro. Es que este es otro de los debates que hay en COE y entre los sindicatos ahora mismo. El palo de la zanahoria. Sí. Con lo cual es triple subida. Claro. No, yo un mensaje... Por cerrar este tema, hablamos un poquito de frijoles continuos y de la falta de compromiso. Por cerrar un mensaje, lo que comentaba José María Tripez de la productividad, ¿no? En la industria. ¿Por qué la has catalanizado? Pues no lo sé, pero porque está para comerse. Pensé que iba a hablar de otro. Me he quedado muerto. ¿Cómo se nota que sabes quién manda en este país ya? Me ha encantado. José María, perdóname. José María. Entonces... Pues porque tengo muchos amigos que se llaman Josep María. ¿Queréis dejarme que hablar, por favor? No, igual te presentamos. Cuando haya repetición electoral en Cataluña, igual te presentamos. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Yo quiero decir que estoy muy contento con mi nombre. Perdona, José. Entonces... ¿Qué sabrás tú, José María? Entonces, no, lo que quería decir simplemente, yo creo que es cierto que se genera más productividad en la industria, entre otras cosas por la previsión de la demanda, ¿no? En servicios, y estoy pensando sobre todo en turismo, la previsión de la demanda es mucho más compleja que el sector de la industria, donde tú sabes a 3-5 años vista, con poca probabilidad de equivocarte, qué compras vas a tener y por tanto qué insumos tienes que comprar y demás. En turismo y a veces en servicios es mucho más complejo. Por lo tanto, esa previsión de la demanda, esa previsión de la productividad que tienes que sacar en producto o lo que fuera, te hace que los empleos que creas sean más estables y te permiten invertir más en formación o en headcount, ¿no? o en contratación, perdón. Bueno, vamos a hablar, o si da tiempo cerramos, venga, cambio el guión. Si da tiempo luego cerramos con los interinos y hablamos de lo que nuestro invitado sabe mucho, que es el tema del compromiso de la empresa, de por qué la gente se va de las empresas, de por qué no estamos contentos. Falta compromiso ahora mismo en España en las empresas, Cristóbal. Los datos, las cifras, parece que sí lo reflejan, que no sé si la tasa de abandono está subiendo, nos encontramos con sectores en los que no encontramos, pero los sectores en los que hay trabajadores parece que se van. Sí, yo creo que ahora vivimos un momento que muchos colegas del área de gestión de personas se sorprenden, ¿no? Porque, oye, que hablan incluso de que se han cambiado los valores, que se han perdido los valores, que no existe compromiso. Efectivamente, los datos nos hablan de una infidelidad, pero es que yo creo que si vivimos en la época del Tinder, ¿qué demonios esperamos? O sea, sí es cierto, es decir, hoy por hoy hay datos de... Hay unos... Ahora entienden lo de estoy para comerme. Hay un observatorio del CEU que dice que el 50% de los matrimonios acaban en divorcio y el 50% de las personas no se casan nunca. Entonces, ese es el entorno. Entonces, si tú no te casas ni siquiera a nivel personal y te divorcias de la persona a la que quieres, ¿qué esperamos en la empresa? Es una disociación, cruzas la entrada de la puerta de la empresa y de repente te conviertes en súper comprometido. La gente hoy por hoy busca ese tipo de cosas. Entonces, las empresas tienen que acostumbrarse a que viven en ese entorno. Y te preguntaba yo antes de entrar, Cristóbal, decía, te lo voy a preguntar ahora adentro. Digo, ¿eso es bueno o es malo? ¿Es positivo o es negativo? Porque hay otros mercados laborales... Creo que Anseco ha puesto alguna vez el ejemplo de estadounidense, donde hay más rotación, más gente que cambia de trabajo, y aquí muchas veces nos somos críticas en España, es que aquí nos metemos en la empresa, nos cogemos la mochilita, y como tengo ahí lo de la indemnización por despido, aquí no se va nadie de su empresa, aunque sea hay una planta que ni produce ni hace nada y él va pasando las horas. ¿Hasta qué punto es positivo o negativo que haya esa infidelidad y que la gente esté dispuesta a cambiar de bueno, generalmente distinguimos el tema de las entradas y salidas, el concepto de rotación. Es decir, gente que se va de la empresa y siempre por dos motivos básicos. Uno es porque la empresa lo decide, sería una rotación involuntaria, por decirlo así, y la que le preocupa a la empresa generalmente es la voluntaria, es decir, pues la persona, el trabajador que dice, oye, pues hasta aquí ha llegado porque tengo una mejor oferta, porque no me encaja el estilo de vida, cultura, lo que sea, ¿no? Esa es la que le preocupa a las empresas. Pero como bien dices,
la rotación per se no es mala. Es decir, incluso hay empresas que distinguen, yo quiero tener rotación en este nivel organizativo, porque no tengo problemas a lo mejor de oferta, y en este otro no quiero que se me mueva ni el tato. Entonces, pero eso hay que tener esa visión estratégica, es decir, no que la rotación pase por encima sin saber qué te ha pasado, sino tú decidir efectivamente dónde quieres tener rotación y dónde no quieres. En esa rotación voluntaria, y te hago yo la última y ya la dejo a la mesa, lo que más manda es el salario, para que la gente se vaya de una empresa voluntariamente. Hombre, el salario es muy importante, ¿no? Porque todo el mundo somos muy buenos hasta que hay que pagar el alquiler, ¿no? Entonces, inevitablemente la gente, salvo los que están para comerse, vamos a trabajar por dinero, ¿no? Entonces, yo creo que eso es básico. A partir de ahí empieza a construir. Si el salario no está acorde a la realidad de la vida, tienes un problema, ¿no? Pero luego sí que es verdad que hay gente que ya no es solo por el salario. Se va pues porque sencillamente a veces no le encaja por temas personales, imagínate pues temas de flexibilidad cuando ya tienes en edad con chavales o demás, por distancia, mejores ofertas por supuesto, posibilidad de carrera. De hecho, hay una estadística que decía que el 75% de los menores de 34 años, esto lo hacía una consultora que se llama Axios, 75% de los menores de 34 años dicen que cada 4 años hay que cambiar. Porque, 4 años. Porque es una manera de mantener su desarrollo. Y es que es verdad, pues muchas veces tú entras en la empresa y yo a veces lo comento, digo, negocia bien en la entrada porque luego, macho, para pegar el salto vas a sudar tinta. Efectivamente, entras en la empresa y luego la posibilidad de tener el desarrollo a veces no va a la velocidad que tú esperas, ¿no? Claro. Bueno, os dejo. Venga. Pues sí. No es que me vaya, me quedo aquí, pero os dejo preguntar. Venga, Tripes. No, iba a decir que utilizando el símil de las parejas, que ahora mismo, pues hombre, yo creo que la infidelidad en las empresas pasa como con las parejas. Depende de con quién y en los porqués, ¿no? Entonces no es lo mismo una infidelidad pues por un salario, porque efectivamente te ofrecen algo mejor, vas a una empresa mejor, o simplemente porque ahora se está valorando mucho las condiciones de tiempo libre, las condiciones de calidad de vida, o que estés a gusto en esa empresa. Entonces, a mí eso no me parece que sea negativo, sino me parece positivo. Pero es que además, a mí me da la impresión de que lo que estamos haciendo, hablabais ahora de que cada 4 años cambia, es que es adaptarse a los estándares internacionales. Es decir, desde hace muchos años en el mundo occidental y en la Unión Europea la rotación laboral era una constante. El hecho de que un señor se entrara en una empresa y se jubilara en esa empresa era una excepción que había en España. Es que en el mundo occidental, sobre todo en la Unión Europea o en Estados Unidos, el señor que no cambiaba de empresa casi hasta se le miraba mal porque se veía que es que no servía para otra cosa. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo ahora mismo no es negativo, me parece positivo y me parece además que es adaptarse, como he dicho antes, a los estándares europeos. A ver, yo creo que coincido, ¿no?, con lo que señalabais, sobre todo de la parte de que la rotación en sí misma es una forma de oxigenar, yo creo, las organizaciones, ¿vale? Uno. Más hay muchos tipos de rotaciones, las que por la gente que se cambia. Es verdad que el nivel de compromiso, yo creo que más que la fidelidad o no, es que el nivel de compromiso en las comparativas generacionales no es igual en unos momentos o en otros. Yo estoy de acuerdo con Tripper que una de las anomalías que tenía nuestro mercado laboral, probablemente fruto de los 45 días por año trabajado, ¿vale?, que creo que es frustrante para los trabajadores y para las organizaciones quedarte en un sitio donde no te gusta estar por no renunciar a los 45 días por año, media vida en algo que tienes que gastar tantas horas, pues no me parece muy esto. Y esto, bueno, pues ha cambiado un montón, sobre todo porque la gente joven ahora, cada vez más, no vive para trabajar, sino trabaja para vivir en un modelo distinto. Entonces, pues todo esto influye en el mercado laboral. Yo creo que el salario es un factor higiénico, pero la gente cada vez más se va y se cambia de trabajo por otras muchas cosas, bueno, es verdad que nadie se cambia a ganar menos. También yo cuando dicen esto, también lo digo. No siempre es así. Pero no siempre. Bueno, no tiene que ser la cosa estar fea, para cambiarte y yo creo que va, perdóname que te he interrumpido, no pasa nada, pero yo creo que va un poco con la pirámide de Maslow también, ¿no? Es decir, las etapas tempranas o medianas de la carrera profesional, el salario tiene mucha importancia, aunque sigue marcando entre una posición 3 y 5 en cuanto a la escala de prioridad cuando una persona entra
a buscar empleo. Sin embargo, en etapas maduras, medianas y maduras, pues el salario en sí, per se, deja de ser el principal atractor, y el proyecto, la estabilidad, el tiempo y otra serie de cosas, o el propio valor del trabajo, son las que pesan para cambiar. Por tanto, a veces la gente cambia por un poquito menos o incluso por lo mismo, ¿vale? El tema del compromiso es muy complejo, como tú sabes perfectamente, ¿no? Y yo siempre diferencio el compromiso de estar, es decir, entrar en las compañías, o las salidas voluntarias por parte de los empleados, la no deseada por parte de la compañía, perdón, y el compromiso de hacer. En cuanto al compromiso de estar, es una corriente que hay en todo el mundo. Antes de ayer salían los datos en Estados Unidos, los contratos indefinidos están bajando estrepitosamente y los a tiempo parcial están subiendo mucho. No vamos a poder hacer nada, trabajo por proyectos, colaboraciones, inteligencia artificial, o sea, va a ser un must-have, ¿no? Y es una corriente que va a ser muy difícil parar con lo que sabemos ahora. Pero hay otro compromiso, y el que tiene que ver con el hacer. El coger toda la caja de herramientas que llevo en la espalda y ponerlas al servicio de la compañía. Y que está más ligado a los valores y a lo que, permitidme la expresión, lo que he mamado en casa y la cultura y no sé qué, también del país. Esto llevamos muchos años, tú lo sabes perfectamente, sufriéndola, porque el nivel de compromiso, de dedicación, y no hablo solo de horas, sino de intensidad y de sinceridad de una parte de la población trabajadora, no es la misma que el de la otra parte, y todo el mundo me ha entendido. Y ahí el tema de cultura de empresa, el tema de liderazgo, el tema de que es una goma bidireccional, y recíproca, donde la compañía da y recibe, pero hay que dar también, y políticas que permeen, y bueno, mil cosas que podíamos hablar, aporta mucho. Y como siempre decimos, lo ha dicho Cándido esta mañana en un audio que me pasasteis, es que tenemos compañías de poco tamaño. Lo ha vuelto a decir, y lo decimos aquí todos los viernes, Teníamos compañías de poco tamaño, pocos recursos para invertir y poca previsión de la demanda. Déjame que le pregunte, bueno, nos pregunta a todos, pero se lo pregunto a Cristóbal primero. Eso del poco tamaño de la empresa y el tipo de empresa que tenemos y el tipo de tejido empresarial, el tipo de tejido productivo, los sectores que tenemos, ¿cómo afecta eso al compromiso con la empresa? Es decir, ¿es más fácil comprometerse con una empresa cuando esa empresa es pequeña, son 10, 15, 20 empleados, que si trabajaran en multinacionales como Estados Unidos de 100.000 personas, en los que no deja de ser un número? Debería ser más fácil, ¿no? O no lo sé, pero no sé si el sector, el hecho de que estemos ante una economía muy de servicios, en las que se aprieta mucho, se echan muchas horas, como hablábamos la semana pasada, que por qué faltan trabajadores, por ejemplo, en el turismo, en la hostelería, de que los salarios son muy justos, de que se echan muchas horas, así es a lo mejor más difícil comprometerse. No lo sé, ¿cómo lo ves? Yo, mira, ayer estaba hablando precisamente con un emprendedor que en 2 años ha montado una empresa de más de 100 trabajadores y ya facturando bien. Y decía, hablábamos del tamaño de la tribu. Él ya conoce todavía a su gente. El tamaño de la tribu era hasta 100, 150 personas. Ahí es más fácil, efectivamente, mantener el compromiso. Porque, bueno, puedes hacerlo bien o puedes hacerlo fatal. O sea, es también más fácil hacerlo mal. O sea, porque al final, y lo decía José, esto es bidireccional. Es decir, le echamos en cara a los trabajadores que no tienen compromiso, pero había que ver la empresa que está haciendo. Claro. Porque yo también, José, tú eres del área como yo. Sí. Siempre decimos que lo más importante de la empresa, las personas, ¿vale? Pues mi pregunta es, ¿cuánto dedica usted a las personas? ¿Vale? Y lo dejo ahí. Entonces, en este sentido, efectivamente, el tamaño importa, incluso en efecto de absentismo. Es decir, el absentismo suele ser más alto en las empresas grandes que en las pequeñas. Y el absentismo también puede ser un indicador indirecto de esa falta de compromiso, ¿no? Entonces, efectivamente, desde el punto de vista de productividad, será más interesante tener por escalabilidad empresas más grandes, pero a lo mejor pues, lo que tienes que tener en cuenta es que, efectivamente, en esa línea la gestión de las personas se va complicando. Y entonces tienes que dedicarle tiempo a las personas, porque si le dedicas tiempo a las personas, tienes tiempo y tienes personas. Sobre lo que han dicho, que ahora les vuelvo a dar la palabra y ya sabes que como la cojan no la sueltan. Sobre lo que han dicho antes de esta intervención, ¿algo que quieras apuntar, destacar, matizar? No, bueno, que en realidad leía también otro informe el otro día este era de Page, dice que el 67% de los trabajadores de la muestra que ellos tenían cree que no puede ser como es realmente en el trabajo. Y esto es muy gordo. Es decir, que tú vayas a un sitio y no puedas ser como eres 8 horas al día por lo menos, mucho tiempo en tu vida, eso es muy preocupante, ¿no?
Y yo también, decía Josep María, que hombre, es que al final la gente, chico, lo tiene complicado, ¿sabes? O sea, los jefes piensan que el empleado está satisfecho y sin embargo la gente no está satisfecha. Hay muy poca gente satisfecha. Y el jefe está encantado. Entonces ahí hay una ruptura, hay una brecha. Esa comunicación falla, ¿no? Claro, que lo echa todo a perder. Bueno, no me quiere decir que como lo de usted, que yo soy madrileño y ejerciente. Claro. Iba a decir, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el compromiso es mucho más fuerte y más fácil con las empresas cuanto más pequeñas sean, porque es importante el conocimiento humano y las relaciones humanas. Entonces es mucho más fácil mantener el compromiso con una persona, sobre todo si tú ves en las pequeñas y medianas empresas, las que tienen menos trabajadores, es que el empresario es un trabajador más. Pues eso lo planteaba, claro. Y a lo mejor ese sí que se entera más fácil de si la gente está contenta o no. No ese que tiene a 3.000 tíos a su cargo y no conoce a nadie, ¿no? Entonces me parece que sí. En las grandes empresas, pues bueno, existe mucho desconocimiento, sobre todo con los altos niveles, que precisamente por eso es lo que tú apuntabas, que los ejecutivos piensan que los trabajadores están muy contentos, pero porque no se relacionan con ellos, mientras que los trabajadores tampoco se relacionan con los ejecutivos, con lo cual no saben ni quién es, muchas veces ni quién es el que les manda, ¿no? De todas maneras, en esto de que hablabais de la relación y el compromiso y demás, os dejo un tema también encima de la mesa. ¿En qué medida el teletrabajo y la falta de conexión influye en todo esto también? Esa es buena pregunta. Porque uno de los retos que ha puesto encima de la mesa el teletrabajo es la falta de esta fluidez que hay en el día a día en las empresas y en muchos casos, yo lo digo por activa y por pasiva, la creatividad. ¿Cuántos temas no se abordan o sí se abordan en función de si vas a la oficina o no? A veces te encuentras con alguien y dices, hablas un tema, y si no hubiera sido ese tema, nunca lo hubieras hablado. Pero la gente teletrabaja los viernes solo, Luis. Nosotros no estamos aquí. ¿Cómo? Que nosotros... No, tú no te digo en general. Pero el teletrabajo, eso es un tema para otro día. ¿Pero creéis que se ha quedado mucho? Bueno, se ha quedado menos de lo que la gente creía, se ha quedado para los pero viernes se ha porque quedado... se ha quedado para los viernes dos porque días. la DGT así nos lo cuenta por las mañanas. Bueno, eso es verídico. 2 Pero días. esos son hechos. Lunes y viernes son días de más teletrabajo. Sí. Pero es verdad que la gente no va a determinadas posiciones si no hay teletrabajo. Esto también es verdad, ¿eh? Eso es cierto, sí. Eso es cierto. Sí, un poco por completar a Luis, sí. La gente cuando... Por completarme, tío. En la medida de lo posible. Cuando busca empleo, una de las cosas que pide un must-have de estos son precisamente teletrabajar, trabajar en remoto, flexibilidad horaria y demás, ¿no? Yo creo que lo que tiene que ver, lo que estaba hablando Luis, lo que tiene que ver con el compromiso y el trabajo en remoto depende, ¿no? Si había un equipo preexistente, y esto lo hemos sufrido mucho con la pandemia, si había un equipo preexistente antes de teletrabajar a lo bestia, pues es posible que las cosas puedan seguir fluyendo. Si tú contratas gente en esos momentos en los que se está teletrabajando, integrar a la gente culturalmente en la compañía, también depende del nivel de experiencia de esas personas, ¿no? Si son entry level y tal, si eres manager o lo que sea, se hace algo muy complejo. Es decir, el contacto personal, el poder tocar a la gente, tener una conversación, como decía Luis ahora, y no abusar tanto del correo electrónico a veces, del WhatsApp o de tal, es fundamental para generar cultura y generar engagement, ¿no? con el equipo, ¿no? Oye, por cierto, antes de irnos a la vais, mira, por comentarlo también, esta semana que ha sido difícil en cuanto a ERES, el tema del propuesto en Vodafone y el de Ford, pasa ahora noticia de nuestros compañeros de Intereconomía Valencia, que han entrevistado esta mañana al presidente del clúster de automoción y movilidad, a Francisco Segurí, ha dicho que no podemos permitirnos más pérdidas en la industria auxiliar hasta el año 2027 y que algunos ya empiezan a temblar las piernas con esto de la situación de... Hablando de industria, que hablamos de industria, poniendo valor en el País Vasco, pues ya tenemos industria, tenemos Ford y... Es que un varapalo muy grande, y no es por arrimar el asco a mi sardina, pero un varapalo muy grande que ha tenido automoción es la falta de flexibilidad. No es la única, pero una de las puntillas que se le ha dado es la eliminación del contrato de obra y la prohibición de la temporalidad en España. Hemos pasado de... somos probablemente el país que más flexibilidad necesita, que tengamos prohibida prácticamente la temporalidad
por decreto, con uno de los marcos laborales más inflexibles. Bueno, la administración sí que está permitida, creo. Bueno, ya no, ahora exacto, ahora has trabajado un poquito y te hacen fijo. Bueno, esa es otra. ¿Ha hecho el No da TJV? tiempo a los interinos, pero bueno, como va a estar ahí todavía el tema... dando vuelta. Es complejo, ¿eh? Es complejo. Que siguen teniendo contrato de hora y siguen teniendo alta temporalidad. Bueno, don Cristóbal Paús, espero que hayas todos a gusto y contento con nosotros, director de Organización, Gestión del Talento y Asesoría Jurídica de GD Energy Services, socio de la EDE. Hasta cuando usted quiera, que ya que aquí echamos un rato, que se pasa pronto. Y, pues nada, yo encantado de estar con vosotros. Y hablando de temas que a alguno le suena bastante, ¿verdad? O sea, un placer, don Cristóbal. Muchas gracias. Hasta cuando quiera. Don José María Triper, para comerle a usted. Efectivamente. Nada, que encantado de estar aquí y de la compañía. Bueno, nos vemos en 2 semanitas, yo creo que nos toca. Cuídate mucho, buen fin de semana. José Canseco. Un placer. Tú también estás muy bien, ¿eh? Como siempre. Tú Muchas también gracias, te veo hombre. fenómeno. Y ya te queda menos para las vacaciones. Ya verás como Estoy en nada. deseando. Te quedan, como vienes cada 15 días, 2 fueros de empleo más y te vas de vacaciones. Me queda todavía un tax de force que dicen. Ahí, a 1 de julio. Don Luis Pérez Randstad. Que sea usted bueno, ¿eh? Y temeroso el señor. Y siempre, eso también siempre. Y de quien no es el señor también. Cuidaros mucho. Gracias a los 3, a los 4 en el día de hoy. Nos vamos, que quedan 3 minutitos, un poquito más para las 12. Llegan, como siempre, a las en punto las noticias aquí en Radio Intereconomía. Y después Rafa Jiménez con la media sesión. Los de Capital a las 7 el lunes, aquí madrugando, así que pongan el despertador. No se los olvide. Adiós. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Parque de Atracciones de Madrid es un planazo. Montañas rusas, atracciones de agua, espectáculos, personajes Nickelodeon. Ven y vive un verano azul de diversión en Parque de Atracciones de Madrid. Compra online desde 22,90. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hacer deporte